Sin saberlo, estábamos por entrar al que sería nuestro país favorito de África. Un país donde después de mucho tiempo volveríamos a hablar inglés y eso lo cambia todo. Estamos hablando de fútbol. Por fin podíamos hablar de forma fluida con la gente, hacer preguntas y entender mucho más de su cultura. Junto a Caro y Santi teníamos que atravesar un pueblo perdido para cruzar de un país a otro. Y todo por una razón. Vivir nuestro primer safari en busca de chimpancés, cocodrilos y uno de los animales más salvajes de África. Mimos, hipopótamos, están ahí nomás. Acompáñanos a descubrir Gambia. ¡Buen día! Por acá Nico y Sofi, dos argentinos que están viajando en esta casita sobre ruedas y en este momento nos encontramos en Senegal, en África, y estamos por cruzar a un nuevo país. Una nueva frontera un poco distinta a las que veníamos acostumbrados y estamos camino a Gambia. Y seguimos acompañados de Caro y Santi, ¿eh? Ya falta poquito para separarnos igual. Vuelve a asfalto. La lógica que se cortan los pueblos y... Este camino de tierra es el que nos está llevando hacia la frontera. Tuvimos algunos tramos de asfalto que estaban bastante bien, pero eran entre los pueblos y en un momento me parece que se terminó el asfalto y ahora nos tocó esta tierra que está muy bien, la verdad, no podemos quejarnos. Bastante lisita, bastante llana, pero bueno, es un poco molesta para nosotros. Y acá venimos con algunos días medio caóticos. Si pudiera transmitir el olor por esta pantalla estaría espectacular porque se pondrían en nuestra piel. El olor a combustible que hay acá adentro es una cosa de locos. Seguimos sin encontrar el filtro de combustible, que se nos rajó un poquito y no es tan grave. Gotea gasoil. Y acá adentro es un espanto. Estuvimos hablando con alguien de Gambia y parece ser que lo va a conseguir ahí. Así que los niños saludan. Todo el mundo saluda, ¿no? Todo el mundo, re contentos. Llegamos a una frontera súper austera. Esta es la frontera, se supone. Miren lo que es la frontera. Es muy rara. Desértico. Paso fronterizo de Maka-Bouye. Ah, esta debe ser la salida de Senegal. Ya hicimos la salida de Senegal. Me pasó algo medio turbio con el policía. Me dice, vos, señalándome a mí, no tenés el sello de entrada a Senegal. Y yo tipo, ¿cómo que no tengo el sello? Ya veo que me tengo que quedar acá. Y me dice, bueno, te quedás a dormir acá conmigo. Porque yo tengo que salir, porque estoy obligado a salir, porque le presenté pasaporte, pero Sofi, como no tenía el sello de entrada, se tiene que quedar ahí a dormir con él. Y yo tipo, jajaja. Pero raro. No, rarísimo. En un momento digo, ya veo que me quedo acá realmente. Sí, sola, no hay pero chances. No, llamamos a todas las embajadas del mundo. Además somos 4. Sí, algo vamos a hacer. Y ahora estamos yendo rumbo a entrar a Gambia, que tenemos unos 3 kilómetros más o menos de desierto y camino de tierra. Qué locura esto, ¿no? La cantidad de niños que nos vinieron a saludar y se quedaron con nosotros todo el proceso de aduana y de entrado al país. Y después, para sellar el pasaporte, son unos 12 kilómetros más y ya entramos. Y ahora sí, oficialmente, país número 44. Bienvenidos a Gambia. Hello. Hello, how are you? Fine, and you? Sorry? To Wasu. Thank you. Wasu here. 10 kilometers? Wasu. Wasu. Can I have pen? You give me one pen, please.
Para acá. We have to... For what? Okay. Okay. Well, thank you. Tenía ganas de romper las pelotas, ¿eh? Nos robó una lapicera. Estaban acá. Nos acaban de afanar una lapicera. Nos acaban de robar una lapicera. Viene el segundo policía y nos dice, soy policía, ¿para qué guasu vas? Le digo, acá a 10 kilómetros. Bueno, dame una lapicera. Y le dimos la que no andaba. Che, ya que haya tractores y montón. Igualmente, este país vive mucho de la ganadería. Gambia es el sexto país más chico de África, tiene 10.300 kilómetros de superficie y viven acá unas 2 millones de personas. Van a ver en el mapa que tiene una forma rarísima y que está rodeado por Senegal. Está en el medio de Senegal y en este país se habla inglés. ¿Y por qué se habla inglés? Porque esto era colonia británica, pero ya vamos a contar un poco más la historia y qué fue lo que pasó en este país y por qué tiene esa forma y por qué se habla este idioma y bla bla bla. Wow, miren la vegetación y lo verde que está esto. Nos vinimos a un camping y vamos a hacer una super excursión acá, ¿o no? Ya los chicos estuvieron hablando con nuestro contacto que nos va a llevar a hacer una cosa muy linda que teníamos muchas ganas de hacer acá en África. Vamos a dar una vuelta por el río, nos van a llevar a ver qué encontramos. La idea es buscar animales, a ver qué vamos a ver. Y acá andamos cruzando el río Gambia. Es el río que le da el nombre al país, o sea, es lo más importante que tiene este país. Y estamos haciendo una excursión bastante linda. Los animales que podemos llegar a ver son chimpancés y también hipopótamos o quizás cocodrilos. Hipopótamos está más complicado, pero los chimpancés, ¿qué fue lo que nos contó? Nos contó de que están en una isla, es su zona nativa, o sea, esta es su área principal, pero se extinguieron y después lo volvieron a reintroducir en este ecosistema. Se están adaptando bastante bien, así que ya hay unos 149 chimpancés acá reintroducidos. Parece ser que acá hay un chimpancé. ¡Wow! Miren, ahí está tomando agua con la mano. Mira cómo sí. Se rasca la axila. Los que nos comentaban es que para controlarlos, como están libres dentro de esta isla, lo que hacen es darle un poquito de comida para que se acostumbren a salir y se hagan ver. Y ellos con un barco van pasando alrededor de esta isla con los chimpancés y los van contando, los van chequeando, van a ver cómo están. Que esto es para no introducirse adentro de la isla y no alterar su ecosistema. Y estuvimos sacando algunas fotos. Esperamos que sigan bien, no las podemos chequear ahora. Dense un besito para la cámara. Un besito. Y estamos en busca de hipopótamos.
Lo que nos comentaban es que los hipopótamos durante el día, cuando hace tanto calor, cuando hay tanto sol, están más que nada en la orilla, buscando sombra, estando tranquilos, y más para la tardecida, para la noche, salen y se quedan acá en la parte del agua. Siempre están en el agua, pero lo que nos dijeron también es que los hipopótamos, al ser 100% libres, no es que están acotados a una isla, sino que están 100% libres, es como que cuesta mucho más encontrarlos y saber en dónde están, no los tienen tan ubicados. Es por eso que esta excursión te asegura 100% ver chimpancés porque saben en dónde están, y los hipopótamos que los vamos a buscar y vamos a ver si hay chances. Quiero encontrarlos. Sí, Nunca vimos, además. No, y estaría buenísimo. vimos también un mono Red Columbus. Y una locura habernos despertado en Senegal, hacer fronteras, y a las 2 horas hacer esto, una locura todo lo que vivimos en estas pocas horas de Gambia. ¡Me muero, amor! ¿Qué hay? ¡Vivo cocodrilos! ¡No, hipopótamo, boludo! ¡Vimos hipopótamos! ¡Están ahí nomás! ¡Qué lindo! Ahí, ¿Se ven las miren, orejitas? Miren las orejas o los ojos, las orejas, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ah, no puedo creer! Miren. Se están acercando, ¿no? Salen a respirar, a tomar un poco de aire y pueden estar hasta 15 minutos abajo del agua sumergidos. ¡Wow, qué locura! ¡Dios! Nos acaba de decir que comen plantas, que son vegetarianos, y que pueden ser muy peligrosos si se sienten atacados para cuidar a sus crías. Suelen vivir 45 años y suelen estar preñados entre 7 y 8 meses aproximadamente. Después no ven abajo del agua, escuchan muy bien y por eso cuando nos alejamos con el bote ahí es cuando más aparecen. Vimos otro más, pero estaba pegadito a la orilla. Nosotros venimos pegados a la orilla y justo se metió, creo que se asustó. Ay, yo no lo vi. Estaba como metido ahí. Se escucha igual. Explicaron que como está subiendo la marea, los hipopótamos aprovechan y se meten abajo de los árboles. ¿Será que buscan la comida de los monos también? Y acá nos estamos quedando, que es al lado de la casa del que nos ofreció el tour. Vamos a pasar la noche acá, súper tranquilo. Buen día. Ahora sí, oficialmente, en un rato se cumple un día entero en Gambia. ¡Hola! ¡Hola! ¿Fútbol? Do you like to play? Jugar? Y pasaron muchísimas cosas en estas 24 horas. Increíble. Desde la frontera, que cruzamos frontera en 2 etapas. Después vinimos hasta este pueblito que está literalmente en el medio de la nada contra el río Gambia, que le da el nombre al país. Estamos en un pueblo que se llama Kuntaur, que está bien pegadito al río Gambia. Estamos en la parte este del país. Queremos mostrar también un poquito del barrio y de su gente, que está muy bueno. Vivimos muchas cosas. Miren este burro bebé. Y esta es la calle principal. El río está para acá, para el costado. Miren, y acá vemos niños lavando la ropa en el lago. Y ayer se estaban metiendo un montón, ¿no? Como para refrescarse, porque hace muchísimo calor durante el día. Sí, estamos a mediados de abril. Y todo abril, todo mayo son los meses más calurosos. Después, a partir de junio, viene una época de lluvia que baja mucho la temperatura, pero cambia mucho el país. La infraestructura, todo, tal vez se hace mucho más complicado moverse, porque no todas las calles están asfaltadas, hay algunas de ripio o de tierra, y esas con la lluvia se ponen un poquito más pesadas. Estamos teniendo una máxima de 40 grados y a la noche, a las 7 de la tarde, estuvieron haciendo 38 grados más o menos. Un calor.
Y salvando las distancias enormemente, nos estamos encontrando con una técnica que habíamos visto en los nórdicos, que era secar el pescado. Estamos viendo cómo se seca el bacalao. Y te puedes agarrar la pieza que vos quieras. Hasta las lámparas son de bacalao. Seguramente puede ser para muchas cosas, como por ejemplo un snack o para poner cristales de sal o de escamas o lo que sea. Así que bueno, lo tienen acá secando. Y si bien la geografía del país está alrededor del río Gambia que tenemos acá al lado nuestro, no es su principal ingreso la pesca. Lo más importante y el ingreso más importante viene del arroz, del maní y de la agricultura. Así que es muy común que veas muchos tractores dando vuelta en la ruta, que ya hemos visto varios, y mucha gente trabajando el arroz. El idioma acá es el inglés, o por lo menos todos lo hablan, pero dentro de las casas hablan otro dialecto que se llama mandinka. Que es uno de los principales. También, Sí. dependiendo de la zona, van hablando diferentes dialectos. In the back. ¿De qué estás hablando vos? Estamos hablando de fútbol. Claramente yo, como jugador retirado, le estoy comentando que soy defensa. Recién acabamos de hablar con unos niños, un amor, ¿eh? Nos dijeron, vengan, hay un mono acá. Acá nuestro amigo nos está diciendo que acaba de ver un mono con el bebé y nos lo está yendo a mostrar. Miren, ahí lo vemos. ¡Ay, lo tiene adentro! Queremos contar un poco de la educación acá en el país, o por lo menos en este pueblo en el que estamos. Ayer estuvimos hablando con un chico y nos contaba que tienen educación, no es obligatoria, pero todos los chicos del pueblo van, hay algunos incluso que viven ahí adentro, y le preguntamos si era pública, si era privada, y nos dijo que era privada o por lo menos paga, y sale por el primer chico unos 40 a 60 euros al año, y ya el segundo chico sale 35, el tercero sale 30 y el cuarto sale 20. Pausa publicitaria porque tuvimos problema de temperatura del celular. ¿Cómo hacemos para grabar? Estoy con alta temperatura. Volvemos con la transmisión. También le preguntamos sobre hospital y nos dijo que hay un hospital acá en este barrio, que en los barrios de alrededor no hay, pero la mayoría viene acá y que cuesta unos 20 euros cada vez que necesitas atenderte. Y Santi le preguntó qué pasa si estás enfermo y no tenés plata para pagarlo. Dijo que igual te atienden y entienden la situación grave en la que estás. Una cosa para sumar también es que creo que estamos en el pueblo más grande de la zona y es por eso que tiene escuela, tiene hospital y también tiene una madrasa que es donde enseñan el Corán. Es más, ayer domingo y los chicos estaban estudiando el Corán ahí, estaban re contentos, cantaban canciones, todo. Y nada, cuando salieron se sumaron a charlar con nosotros. Otra cosa que quiero decir, que es algo que nos está llamando mucho la atención, es que ven los dos motorhomes. Obviamente somos como la atracción del pueblo y todos los niños se acercan, y lo que nos piden todos son útiles escolares. Y no entendemos si es porque siempre que viene alguien extranjero de afuera les trae útiles escolares, o si viene alguna asociación cada tanto y les da eso, entonces creen que nosotros al venir de afuera les vamos a traer eso. Y otra cosa que piden mucho es pelota de fútbol. Sí. Pero no sé, es como que me gusta porque no es que te están pidiendo plata. No, bueno, sí, algunos piden plata Sí, también. sí. Pero lo bueno es que entienden cuando le decís que no. Y eso la verdad que está bueno remarcarlo también, porque si bien vienen, te van a pedir, te van a charlar, lo que sea. Cuando vos le decís, bueno, me voy, gracias, los chicos se quedan, te entienden y te vas. Y nosotros estamos estacionados acá para la derecha, que es una explanada enorme. Me parece que es la plaza del pueblo. Y enfrente tenemos como esta casona. Sí, o casa abandonada. Sí. O será acá el lugar para alimentar a los animales, ¿no? Porque comen de cualquier lado. Para mí, para dormir esto, ¿no? Con teles ahí adentro. No, mirá, ¿será material de los colegios que quedó acá? Estamos viendo acá estas pinturas acá como en esta casa abandonada. Sí, y ya estamos a punto de irnos porque
Está haciendo mucho calor. Y ya que tenemos un pájaro en este mural, me gustaría decir que la flora y fauna que hay en este país se distingue totalmente de los de la zona gracias al río que tenemos acá al lado. Es por eso que hay muchísimas, pero muchísimas especies de aves, muchas especies de monos, todas distintas. Es más, entre ayer y hoy ya vimos 3 especies de monos distintas. Y esto fue un poquito del barrio en el que dormimos anoche. Los chicos se quedan acá un ratito más. Nosotros vamos a intentar llegar hoy a la capital, que tenemos como 500 kilómetros, no, en verdad son 230 kilómetros y nos marca unas 6 horas y tenemos que ir en búsqueda del filtro de combustible que nos sigue perdiendo, que supuestamente ahí está, así que allá vamos. ¿Qué era esa cara de preocupado? Es que los nenes se colgaban del paragolpe y tengo miedo que lo partan, y más que nada con la reparación que tiene hecha. Del choque en Marruecos, ¿no? Del choque en Episodio Marruecos. 3. Miren, las casas son todas así de chapa, pero miren el verde que hay también. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. Todas con su mochila, deben venir del colegio de acá del pueblo. Miren acá el colegio. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't. Y acá me parece que hay otro colegio, ¿eh? Al final hay un montón de colegios por acá. Siempre vestidos de blanco, ¿no? Todos con guardapolvo. Será por Todos. el calor, ¿no? No sé. Así se ven los colegios desde la ruta, miren. Me encanta la vestimenta de las mujeres. Me quiero comprar algún vestido de acá, de Gambia o Senegal. Get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. En el próximo episodio vamos a atravesar el país en busca del filtro de combustible. Y aunque parezca simple, llegar hasta ahí no va a ser nada fácil. Hay muchos controles cerca de los pueblos. Otro policía más. ¿Qué quiere? Dice, ¿tenés algo para nosotros? Un control atrás del otro. Pero también vamos a descubrir uno de los lugares más fuertes de África. Porque al igual que en Senegal, la esclavitud marcó para siempre la historia de este país. Nadie nació siendo esclavo, todos nacimos siendo libres. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.